imposible yo vivir sin ti, Jesús. Como el cielo brama por la corriente de las aguas, así brama por mí, oh Dios del alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo, tiene sed. Gracias. Bien, damos gracias una vez más al Señor, porque hombres de valor, los valientes estamos aquí. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, con reverencia al Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta hora, Señor. Primeramente reconociendo nuestros errores, nuestras faltas delante de ti, pidiéndote disculpas, que tengas tu misericordia. Gracias te doy, mi Dios, por este día maravilloso que tú nos das, por la vida, por la salud, por cada hermano que pudo venir a compartir con nosotros y a poder escuchar estas hermosas alabanzas, esta hermosa melodía, Señor. Prepara tú, danos la sabiduría, danos la voz, la fuerza, el entendimiento, la madurez, Señor, para que ese día sea maravilloso. Como dice la sierva, todo sea para gloria y honra para ti, Señor. Da entendimiento al que viene a dar tu palabra en esta hora. Cuídanos, cúbrenos y guárdanos. Y todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la gloria es para ti, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ok, ¿quién recuerda en qué quedamos la semana pasada? ¿Qué es lo que vimos? El fuerte de lo que vimos la semana pasada. No, se fue la antes pasada. Pablo y Sila. Vamos a repasar.
Hermano, ¿usted vino la semana pasada? No vino la semana pasada. Uno de los que tú vienes. ¿Usted vino la semana pasada? Tampoco vino la semana pasada. Wow. Tampoco vino la semana pasada. El Samir sí, pero el Samir salió adelante. ¿Quién recuerda el ejercicio que hizo el Samir? Entonces, los que no vinieron la semana pasada, le voy a hacer una consulta. Hermano, ¿cuál es el séptimo mandamiento? Wow. Estimadísimo hermano, ¿cuál es el noveno mandamiento? ¿Perdón? No hurtar. Guárdalo ahí, veamos si es verdad. ¿Cuál es el quinto mandamiento? No matarás, guárdalo ahí. ¿Ah? ¿O no codiciarás? ¿Cuál? Juégate alguno de los tres que dijiste. No codiciarás, guárdalo ahí. No hurtar dijiste, no codiciarás. Hermano, por favor, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios como a ti mismo. Amarás a tu Dios como a ti mismo. El segundo no estarás en imagen semejante. Pero no te pregunté el segundo. Te hubiese preguntado el segundo y hubiese ganado. Pero no fue así. Lamentable. Veamos. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Noveno mandamiento. Noveno te pregunté, ¿cierto? Séptimo. ¿O el 8? Séptimo. ¿No te acuerdas? Séptimo. Séptimo era no cometerás adulterio. No viste cerca porque dijiste no hurtarás. Estuviste ahí cerquita. ¿Recuerdas cuál te pregunté a ti? El 5. El 5. La chunté, pues. Honra a tu padre y a tu madre. Andaba cerca, súper cerca. Es importante que nos aprendamos. ¿Cuántos mandamientos le entregó Dios a Moisés? 10. ¿Están seguros? 12. Wow, 10, 12. ¿Cuántos le entregó? 10. 10. ¿Con firmeza? 10. ¿Cuántas leyes tenían, incluyendo los mandamientos, el pueblo judío, el pueblo hebreo en este caso? Harto, 600 y algo. 400 y tantas. 663. 600 y 613. 600. Los revisamos toda la semana. No, algunos no. Pasamos por ahí. Pero yo quiero saber si es que están seguros que fueron a 10 mandamientos. Lo he entregado. Los básicos. ¿Y qué pasaría si yo les dijera que en realidad los mandamientos que le entregó el Señor a Moisés fueron 15? ¿Eso sucede? El Antiguo Testamento. Moisés subió a la montaña y Dios le habló. Moisés, este es el Señor tu Dios, ordenándote que obedezcas mi ley. ¿Me escuchas? Oh, Señor, ¿por qué me elegiste a mí? ¿Qué quieres que haga? Te entregaré mis leyes y tú se las llevarás a mi pueblo. Sí, Señor. Señor, le entregaré estas leyes a tu pueblo. Oídme todos, prestad atención. El Señor Jehová, os ha entregado estos 15 mandamientos. 10 mandamientos que deberéis obedecer. Esta es una pequeña morada solamente. Pero lo importante es que estén seguros. ¿Cuántos mandamientos son? 10. 10. ¿Ya? Si acaso. Llegaron 10. Llegaron 10, por lo menos llegaron 10. ¿Ya? Perfecto. Es importante que grabemos los mandamientos en nuestro corazoncito. Es importante que los aprendamos. Recuerden lo que dijo Pablo. Yo no conocí el pecado sino fue por la ley. Así es. Nosotros entendemos que somos pecadores o faltos ante el Señor porque el Señor nos tuvo que poner directrices delante nuestra. Porque nosotros por las nuestras, no. Nosotros nos creemos muchas veces incluso superiores a Dios. Y eso no debe ser así. Capítulo 9 de Hebreos. Dice el verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto
y un santuario terrenal. El 6 dice, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entre los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Revisamos bien las charlas anteriores, les traté de explicar lo mejor posible según yo pude hacerlo, lo que estaba pasando en el tabernáculo. De dónde venían los sacerdotes, quién era el sumo sacerdote, lo que tenían que hacer para expiar los pecados del pueblo, lo que tenía que hacer el pueblo para poder expiar sus pecados. Esto era llevar ofrendas, llevar sacrificios, y una vez al año hacer el sacrificio por expiación, para los pecados de todo el pueblo ser pagados. Solamente una vez al año, y esa vez entraba el sacerdote al lugar santísimo. Pero para poder entrar, el primero tenía que pagar pecado por él mismo, ¿cierto? Sacrificio, perdón, por sus pecados. Y aquí nos está diciendo, el número 7 dice, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por todos los pecados de ignorancia del pueblo. Porque se pagaban los pecados que usted hacía a sabiendas y los que hacía por ignorancia. Si usted va por un pueblo manejando su vehículo y pasa, no sé, a 60 kilómetros por hora, y llega Carabinero, lo detiene y le dice, le voy a tener que pasar una infracción porque aquí está permitido solamente a 30. ¿A usted lo va a hacer libre el que le diga, es que yo no sabía? ¿Carabinero lo va a perdonar? No sabía, ¿no? Perdóneme, disculpe, por favor avance. Usted no sabía. Ese es más o menos el concepto. ¿Por qué tengo que pagar por pecados de ignorancia? Que cometí sin saber que era una falta. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Todos. Está hablando de todo el mundo. El hermano Cristian lo habló cuando alguna vez le hicieron la pregunta en la escuela dominical, ¿qué pasa con aquellos pueblos que nunca han recibido la palabra del Señor, no han conocido a Cristo? El Señor va a juzgar según su conciencia. Pero, por cuanto todos pecaron, o sea, ese pueblo también pecó, porque también les dio a ellos una conciencia de saber lo bueno y lo malo. Independiente que le haya llegado el Evangelio o no, eso es otro tema. Pero sí tienen una conciencia de saber qué es lo bueno y lo malo. Sí. El 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Qué nos está diciendo? Que si bien es cierto era necesario en ese tiempo, por algo Jehová le dio las instrucciones a Moisés de hacer el tabernáculo, era necesario en ese tiempo, pero esto era solamente una imagen referencial, incluso para nosotros, en esta dispensación, porque Moisés estaba en otra dispensación. ¿Ustedes comprenden cuando yo hablo de dispensaciones? Yo creo que tendríamos que hacer una charla profunda de las dispensaciones, en cuáles estamos y qué significa y cuándo cambió cada una de ellas. ¿Alguien sabe en qué dispensación estamos? De la gracia. ¿La número? No, vamos un poquito más allá. Vamos un poquito más allá. Estamos en la dispensación de la gracia. No, gracia. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. Esta dispensación empezó cuando Jesucristo murió en la cruz. Al morir en la cruz pagó nuestros pecados. Él fue el sacrificio. Él fue el holocausto que se presentó en el altar de bronce. Y con eso Él pagó nuestros pecados una sola vez y para siempre. En cambio aquí nos está diciendo Hebreos que el sacerdote tenía que hacerlo cada año. Sí. Entonces, por más que se pagaran los pecados de esa manera, cada año no hacían perfecto al que ofrecía el sacrificio, ni al pueblo que llevaba su ofrenda para el sacrificio. No lo hacía perfecto. Pero en cambio el Señor a nosotros nos da la oportunidad, por su sacrificio, por su sangre, de nosotros llegar a la perfección. Primero, de seguir al perfecto, de seguir al blanco perfecto. Hermano, ¿me permite? Le permito. El sacrificio, todo lo que hacía el sacerdote, era un símbolo, ¿no? Era un símbolo Claro. de lo que se poder venía. llegar después En a ese tiempo era importante. lo real, al verdadero. Para llegar a lo real y verdadero. En ese tiempo era importante porque era la única forma que tenía
el pueblo de pagar sus pecados, porque ese era el pacto. ¿Se acuerdan que conversamos del Sí. pacto que hizo Jehová con el pueblo en ese tiempo? Esa es la única forma de pagar por sus pecados que había. Y esto partió desde mucho antes. Si ustedes recuerdan, Caín y Abel fueron los primeros descritos en la Biblia que ofrecieron sacrificio al Señor. Sí. ¿Cierto? Caín ofreció de sus cosechas ofrendas. Y Abel de lo más gordito y de lo primero. Si recuerdan, ofreció la ofrenda de sacrificio al Señor. ¿Y por qué lo hicieron si no estaban en la ley? ¿Por qué lo hicieron si a ellos no le había llegado las 613 ordenanzas, en donde se habla de los sacrificios, de cómo efectuarlo y de para qué servían? ¿Por qué lo hicieron? Por lo mismo que conversamos la semana pasada. Porque Caín y Abel, si se fijan, vamos a retroceder un poquito en la Biblia, vamos a llegar a Génesis. Cuando Caín mató a Abel, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jehová? Fue, miró y llamó, no es porque no supiera, sino que era para que nosotros tuviésemos. ¿Ah? Le preguntó dónde estaba su hermano. Exacto. Le preguntó, oye, ¿dónde está Abel? ¿Y qué le dijo? ¿Seré yo cuidador de mi hermano en caso? Y de ahí lo maldijo, lo retó, pero es que me van a matar, no te preocupes, no cualquiera te va a matar, le dijo, te voy a poner una marca, salga. Y de ahí Caín encontró mujer, Caín tuvo hijos, la máxima no recuerdo, y así. Y continuó la historia por todo ese lado, Enoc para allá, ¿cierto? Pero ¿qué rescatamos de esto? Si se fijan en este pequeño detalle, Jehová habló con Caín. Si Caín no era de corazón justo porque se equivocó en su ofrenda, pero Jehová hablaba con él en ese tiempo, ¿cuánto más hablaría con Abel? Si de la ofrenda de Abel a Dios le agradó, significa, podemos subentender que Abel tenía una comunicación y un entendimiento con el Señor. Comprendió lo que el Señor quería, sin tener la ley. Tuvo intimidad con Dios, lo que conversamos la semana pasada. Tuvo esa comunicación. Oh, Abel, ¿sabes qué? Esto y esto yo creé para usted. Oh, Señor, lo entiendo, lo comprendo. Y de lo primero te voy a dar. En cambio, Caín, por más que escuchara, porque Jehová habló con Caín, por más que escuchara, no tenía intimidad con el Señor, porque simplemente le llevó ofrenda de su verdura en realidad. ¿Cierto? Y si recuerdan aquí lo que conversamos, aunque el pueblo de Israel, que estaba alrededor del tabernáculo, aunque no todos eran ganaderos, algunos tocaban flauta, otros la tierra, otros la ganadería, pero todos una vez al año ofrecían sacrificio por expiación y tenía que ser de animal. El resto era ofrenda, de lo cual vivían los sacerdotes. Pero ellos tenían que ofrecer animal. ¿Por qué? Porque sin sangre no hay expiación de pecado. El 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Está hablando de Jesucristo. Está hablando que el sacrificio de Jesús es mayor que el sacrificio que se ofrecía en el tabernáculo, porque fue por su propia sangre y él no necesitaba expiar sus propios pecados para ofrecerse. Verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Porque donde hay testamento, es decir, pacto, ¿se acuerdan que lo vimos? Es necesario que intervenga muerte del testador. Si a usted su tío lo deja como heredero de toda la fortuna que él tiene, cuando yo me muera, usted va a ser dueño de toda mi empresa. Bien, tú partiste hoy día y empezaste a hacer cambios en la empresa. ¿Qué te va a decir tu tío? No, para, si todavía no me muero. La única forma de que usted reciba la herencia es que yo como testador muera. El Señor vino para darnos herencia. Nosotros somos herederos de un reino. Sí, amén. Pero la única forma de recibirlo, por su sangre, es que muriese el testador. Entonces, por eso entendemos que Jesucristo tuvo que venir a cumplir ese plan. ¿Entendemos?
Porque hay personas que afuera nos van a preguntar, pero oye, ¿por qué siendo Dios tuvo que morir? ¿Cómo le explicas que siendo Dios tuvo que morir? Lo mismo que le pasaba a Pablo, explicándole a los romanos por qué Jesucristo fue a lo sumo humillado, siendo que los dioses griegos nunca fueron humillados, todos eran poderosos en batalla, todos eran grandes, victoriosos, ¿cierto? De pelo largo, así hermoso, así como yo, pero griego. ¿Ah? El 18 dice, donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto, el de Moisés, el pueblo y Dios. Y recuerdan que lo conversamos, Moisés para sellar ese pacto, cuando trajo las tablas y las leyes, hizo purificación con agua y la roció con sangre. Y también al pueblo, los que estaban ahí, para sellar ese pacto que venía. Está en Levítico. Sí. El 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. El verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí nos está diciendo claramente que Cristo no entró en el santuario hecho de manos, porque esta es figura del verdadero. ¿Y cuál es el verdadero santuario? Celestial. El celestial. Y de manera que está establecido para los hombres, dice el 27, que mueran una vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperen. ¿Hay alguno de esos aquí? Amén. Amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Una cosa es conocer que somos pecadores por la ley, pero usted no es salvo por la ley, porque la ley no lo puede hacer perfecto. ¿Quién lo hace perfecto? ¿En qué dispensación estamos? La gracia. Usted es salvo por gracia. La ley es su piso. La ley es su base. Entonces, el escritor de Hebreos le está diciendo a todos los judíos que estaban ahí, esto nos sirve a nosotros, pero entendamos que él le estaba diciendo a todos los que estaban ahí que todavía querían continuar con los sacrificios, querían continuar con ¿cómo se llama? La circuncisión, perdón. Querían continuar con todas esas costumbres antiguas. Y él le está diciendo, todas esas costumbres, sí, pudieron estar bien en su tiempo, y son la base para el entendimiento. Pero nada de eso te hace salvo. ¿Por qué? Porque tienes que todos los años estar pagando por tus pecados, todos los años. Pero en cambio, ahora hay un sumo sacerdote que pagó por ti, murió en la cruz, derramó su sangre, y con su sangre firmó el nuevo pacto. Así es. El Señor murió. Para todos. Para todos. El Señor murió y empezó la siguiente dispensación. 50 días después de la muerte del Señor, ¿qué pasó? Vino el derrame del Espíritu Santo. 50 días. En griego, Pentecostés. Eso significa 50. 120 de la persona. 120. 50 Pentecostés. Pentateuco es 5. Discúlpame. ¿Ya? 5, por eso son 5 libros. Pentecostés. 50 días después de la muerte de Jesús. ¿Qué pasó 40 días después de que Jesús resucitó? Fue elevado a los cielos, ¿cierto? Dice el capítulo 10: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, está hablando del pacto antiguo, para establecer esto último, el nuevo pacto. En esa voluntad somos santificados mediante la
ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y si se fijan, les dejé marcado él, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué puede significar que el escritor de Hebreos nos está declarando, nos está diciendo que Jesucristo se sentó a la diestra del Señor posterior al sacrificio? Ni en el tabernáculo, ni en el templo, habían asientos para los sacerdotes. Los sacerdotes, toda la ceremonia, todo el tiempo estaban de pie. Eran parte de su ley, para declarar que el trabajo nunca terminaba de hacerse. Los sacrificios nunca paraban. ¿Por qué? Porque usted pecaba todos los días, usted peca todos los días. Usted tiene que ofrecer y sacrificar todos los días y reconciliarse con el Señor. Entonces el sacerdote nunca se sentaba. Pero Jesucristo, una vez que ya ofreció sacrificio por usted y pagó por sus pecados, ¿qué dice ahí? Se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué nos quiere decir el escritor? Jesucristo dijo, el trabajo ya está hecho. Ya lo hice. Ahora les toca a ustedes creer y tomarlo. Por el tiempo vamos a avanzar a una lámina. Espero que ustedes hayan leído los capítulos que estábamos viendo, y nos van a quedar solamente 2 para la próxima semana, y vamos a repasar un par de cositas porque también va a haber ensayo para poder terminar ya la próxima semana el libro de Hebreos. Pero quiero que veamos esto, que es importantísimo, ya en hora de terminar. Jesucristo es superior a la ley, porque la ley a usted no le puede hacer salvo. Jesucristo sí le hace salvo por medio de su sacrificio. El escritor de Hebreos nos muestra y nos demuestra que a pesar de todas las cosas que usted pudiese hacer, nada es suficiente. Nada es suficiente para alcanzar salvación en el antiguo pacto. Y le está diciendo, si por más que esto era importante, es solamente una sombra, esto es una imagen de lo real. Todo lo que ustedes antiguos vivieron es una imagen de lo que el Señor de verdad quiere mostrarle. ¿Y cuál es esa imagen? Jesucristo superior a la ley. Si se fijan, altar de bronce. ¿Qué pasaba en el altar de bronce? Se hacía el sacrificio de animales. Ahí está ahora el sacrificio de Jesús. Fuente de bronce, donde el sacerdote se lavaba las manos, se purificaba. Bautismo, Jesucristo se bautizó. ¿Por qué? Porque era necesario que toda ley se cumpliese. Lugar santo. Lugar santo podían entrar los sacerdotes solamente, hasta ahí. La iglesia de Cristo. Cristo estableció su iglesia, donde todas las personas tenían la oportunidad de entrar. El velo. Jesucristo, cuando murió en la cruz y derramó su última gotita, el velo se rajó de arriba abajo. ¿Por qué? Por varias razones. Lo importante era demostrar que lo que te limitaba de entrar al lugar santísimo ya era cortado. Una. Y lo segundo, de arriba abajo, porque el velo era tan alto, si es que alguien leyó la escritura, era tan alto que nadie podía haberlo rasgado de arriba para abajo si no hiciese toda una faramaña para poder subir. Lo más lógico es que lo rajaran de abajo hacia arriba. Se rajó el velo, fue milagro. No, pero se rajó de arriba abajo para demostrar eso. Lugar santísimo, que significa el cielo, que prepara morada y reina. Jesucristo fue a preparar morada al cielo y a reinar. Ahora, nosotros y el nuevo pacto, el altar de bronce. La Biblia dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Fuente de bronce. Nosotros debemos bautizarnos. Si usted es conocedor, para alcanzar salvación debe bautizarse, porque ya está en el camino, en el proceso.
Ahora, si hay una persona que está, por ejemplo, agonizando, nunca ha conocido al Señor, lo recibe, lo más probable es que se vaya con el Señor, sí. Amén. Qué lindo que sea así. Pero mientras está en el proceso, usted llegó a la iglesia, bautismo, ¿para qué? Para muerte, como nos dice el pastor, y purificación por agua. Lugar santo. Señor estableció su iglesia y nosotros ahora pertenecemos a la iglesia de Cristo universal. En este caso estamos en una iglesia local que es Menab. Pero aquí estamos en el lugar santo. Este es el lugar santo. Pero no por los muros, es porque estamos en la iglesia de Cristo universal. El velo. Nosotros ahora tenemos comunicación directa con Dios, lo que antes no tenía el pueblo. Ahora usted puede orar en todo momento y muchas veces nos farreamos ese tiempo. Lugar santísimo, el cielo. Usted tiene la oportunidad directa de recibir salvación. Hermanos, toda la figura del tabernáculo, de la ley, de los sacrificios, es para que nosotros podamos entender que ahora tenemos una comunicación directa con el Señor. Lo único que necesitamos es lo que tenía Abel: intimidad con Dios, creerle a Él, conocer a Dios, qué es lo que quiere para usted, qué es lo que quiere para su vida. Hombre de valor, nos estamos viendo el próximo martes. Amén. Que Dios les bendiga. Dígame, hermano. Diga. Quería hacer una pregunta antes que se fuera. Sí. En el tiempo de Pablo, ¿todavía se hacían sacrificios a los judíos? Todavía hacían sacrificios. Por eso Recordemos que eso sí, que aprendimos ahora. el escritor de Hebreos, en Hebreos todavía se hacían sacrificios. Todavía. Y el templo se destruyó a los 70 años posterior, y el Hebreo se escribió más o menos el año 68 después de Cristo. Todavía se hacían sacrificios. Por eso Hebreo le está diciendo lo que hacen ahí en el templo. Cuando fue cercado Jerusalén y destruyeron el templo. ¿Sí? Como 60 años después, ¿no? El templo a los 70 años. A 70. 70 años. Sí. Gracias, hermano. Vamos a...